haciendo aplicaciones para que puedan entender la revisión de todos sus artículos. Listo. Vamos a coger entonces, ahora voy a mostrar ejemplos en SRIM, en uranio plomo, y para mirar proveniencia, ¿cierto? Porque es que podemos utilizar, bueno, cuando usted tiene una cuenca sedimentaria y cuando usted piensa en la depositación, por ejemplo, vamos a pensar en la formación Amagá, que está entre cordillera central y cordillera occidental, ¿cierto? Y lo que nos mostraba Víctor es que la cuenca de Amagá, la formación Amagá, tiene 2 unidades, pues 4 unidades, 2 miembros, y que en el miembro inferior se depositaron unas cosas y en el miembro superior parece que se depositaron otras, ¿cierto? Él ahí tocó tangencialmente, pero tocó un punto muy importante, y es que con susceptibilidad magnética encontró que el miembro superior tenía muchos más minerales, pues en el miembro inferior paramagnéticos y en el miembro superior magnéticos. Entonces eso nos hace pensar cuál es el tipo de aporte, cuando al menos es claro que el aporte de cordillera central fue constante en el miembro inferior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la litología lo dice, ¿cierto? Usted tiene aporte de batolito antioqueño, tiene aporte de rocas metamórficas, pero no de alto grado, entonces tiene minerales paramagnéticos. Cuando las características de cordillera occidental ya son material oceánico, entonces el aporte de materiales magnéticos pues es muy claro en el miembro superior, y eso sirve para pensar cuando estamos haciendo el cierre de esa cuenca, ¿cierto? O sea, cuando empezó el aporte de cordillera central, cuando el aporte de cordillera occidental y cuando es un aporte conjunto. ¿Listo? Bueno, ¿para qué vamos? Cuando entonces ustedes ya, y esto va a ser importante, la primera aproximación de la proveniencia en unas rocas sedimentarias, ustedes dicen, pues yo aquí pienso que los que están aportando son tales rocas. Y la primera aproximación es a partir de ¿qué? Usted tiene su roca sedimentaria y lo primero que usted hace es ver el mapa geológico, ¿cierto? Usted va a mirar su mapa geológico y dice, si esta roca está rodeada por estos orógenos, pues yo espero que esa roca sedimentaria haya estado en relación con los orógenos circundantes. ¿Cuál es el problema de Amagá? Y siempre traigo Amagá, pues también porque es la que más hemos estudiado, pero también porque es bien simpática, porque da mucha información. Resulta que Amagá está fallado con todo el mundo. Amagá no tiene un contacto depositacional con nadie. Tiene fallas con todo el mundo y está intruida por el COMPIA. ¿Listo? Entonces, ya usted ahí tiene que ir con cuidado pensando si lo que usted tiene en los alrededores es realmente lo que pudo aportar. Pero su inicio es que sí. Lo que quiero decirles es que tengan en cuenta cuando están haciendo todo esto de la geología regional, es que la geología estructural es importante para determinar las relaciones. Si usted tiene contactos fallados, usted no puede asumir exactamente que esos son las proveniencias. Bueno, entonces ya cogimos la roca sedimentaria, hicimos varios análisis y aquí está el punto. Si estamos hablando de esto, entonces en rocas ígneas, cuando lea sus artículos, seguramente se datan 20 granos. Si usted está en rocas metamórficas, también puede ser alrededor de 20 granos, dependiendo de lo que usted quiera, si usted quiere ir por el pico del metamorfismo, pero usted puede hacer proveniencia también en rocas metamórficas y ahorita lo vemos. Pero si usted está hablando de rocas sedimentarias, la estadística le hace que usted necesite hacer un montaje mucho mayor. Entonces, esto estamos hablando de alrededor de 100 granos. Es decir, cuando lea un artículo, vea el número de granos. Si usted está hablando de rocas sedimentarias y ve que el artículo tenía 100, 90, 80, pues 50, usted dice, bueno, el autor hizo lo posible, pero si el autor va a hacer la discusión con 20 granos para rocas sedimentarias, realmente la discusión se queda corta. ¿Listo? Porque eso es pura estadística. Entonces, cogimos la roca sedimentaria, hicimos la datación y cada uno de estos colores lo que nos va a decir es que es una población. O sea, usted cogió diferentes zircones, los dató y usted lo que va a obtener son poblaciones. Se espera que si usted habla de rocas ígneas tenga una sola población.
Si usted habla de rocas metamórficas, seguramente va a tener 2 poblaciones, o 3, o 4 si está mirando proveniencia. Y si usted está hablando de rocas sedimentarias, van a ver las poblaciones que hayan aportado. Listo, siguiente. Siguiente. Es que se está animado, pero siguiente. Listo. Entonces, después de que hicimos esto, que con el isoplot ustedes me cogieron los datos, los plotearon y les dio esto, lo que puede hacer es transformar esto en unos histogramas de frecuencia, ¿cierto? Entonces ustedes tienen aquí un pico de más o menos 500 millones de años, un pico a 100, a 1000, a 1500, 2000 y 2500. ¿Qué información le está dando a usted en uranio plomo, en los sedimentos, la población más joven? ¿Qué se imaginan? O sea, lo más joven ahí, a usted ya le dice, bueno, este es un punto de partida para qué. La población más joven le puede estar indicando la depositación, ¿cierto? Porque lo más viejo, usted dice, no, pues eso fue un aporte de los orógenos, o también, ¿quién puede aportar a una roca sedimentaria? Rocas sedimentarias de otros ciclos, o sea, usted tenía rocas sedimentarias que se retrabajaron y volvieron y se depositaron y se retrabajaron y volvieron y depositaron. O sea que esto hay que mirarlo con mucha cautela. Pero la población más joven ya en una roca sedimentaria le va a decir a usted, pues al menos no hay nada más viejo, más joven que esto, y entonces uno piensa que ese es el que coincide con la depositación. Entonces en los artículos van a ver ese tipo de asunciones, ¿listo? Pero ¿cuál es la forma más adecuada para datar la depositación? Los bichos, ¿cierto? Usted mira la paleontología, la micropaleontología, etcétera, y usted con eso sí determina que esos bichitos son de tal edad, ¿cierto? Pero entonces en una aproximación inicial, si usted no tiene bichitos de qué cogerse, esta población más joven va a ser bien importante para determinar pues que al menos ahí inició la depositación. Siguiente. Bueno, ¿cuál es el problema en proveniencia? Entonces, en proveniencia, si usted tenía, por ejemplo, diferentes tipos de roca, entonces tiene mármoles, tiene granitos, tiene basaltos, ¿cierto? Hay un sesgo en la proveniencia dependiendo de la litología que está aportando. Entonces usted seguramente pues no va a ver el registro de mármoles porque ahí no van a haber zircones, seguramente va a haber el registro muy claro del aporte de los granitos y no muy fácilmente va a haber el aporte de los basaltos. Ese es el sesgo cuando uno está analizando proveniencia de cordillera occidental, porque el aporte de todos esos basaltos que se han ido acrecionando en esa margen no está muy bien registrado. ¿Pero qué está bien registrado? Los plutones que están aquí del Eoceno, seguramente que si los estamos viendo en Amaga ya estamos pensando que o aportaron o vienen de otra fuente. ¿Listo? Bueno, cuando estamos haciendo análisis en geología regional podemos partir del siguiente concepto. Queremos ver a lo largo de una falla, y entonces puede ser una falla de basamento que ustedes presumen que es bastante, pues que es una falla muy antigua y que están pensando que puede ser el límite entre un terreno y otro. Todavía no hemos visto concepto de terrenos, ¿cierto? No. Pero pues cuando lo discutan, pues el primer indicio de separar terrenos va a ser mirar la historia que sucede entre un sistema de fallas. Entonces usted puede decir, la historia es conjunta en este tiempo geológico y la historia aquí no parece, pues aquí no se registra una historia conjunta, ¿cierto? Entonces eso le permite a usted decir, aquí posiblemente estaban juntos y aquí hubo una separación, o qué sucedió para que aquí no se diera una historia de la misma, igual en ambos lados de la falla. ¿Listo? Siguiente. Bueno, entonces miremos las aplicaciones con el SWIM. Súper chévere, los zircones se me había olvidado. Aquí también me va a dar diagénesis, ¿cierto? Entonces,
Usted depositó sus zircones en una cuenca y logró que hubiera un sobrecrecimiento diagenético, un anillo diagenético en el zircón, entonces usted puede hallar la edad de la diagénesis. Siguiente. Vamos en estas rocas sedimentarias y usted quiere no solamente ver la proveniencia, sino que quiere determinar cuál es la edad de los magmas o sea, de las rocas ígneas que están aportando a esa cuenca. ¿Listo? Entonces, siguiente, seguramente lo que van a hacer es irse al núcleo de todos esos zircones, ¿cierto? Entonces cuando usted ve la morfología, ¿qué hace que usted piense que estos son zircones ígneos? ¿Qué habíamos dicho que pensaban, que hacía que ustedes pensaran eso? Están bien sonados. Están sonados. Entonces usted dice, estos son zircones ígneos. Puede que tengan un borde del metamorfismo, pero lo que me interesa, la parte ígnea, me voy a ir al centro. Entonces voy a hacer un estudio de los núcleos de esos zircones. ¿Listo? En este caso son un estudio en el componente de granitos tipo S. Siguiente. Listo. Puedo comparar, si yo estoy ya pensando que en mi cuenca sedimentaria están aportando esos granitos, por ejemplo, entonces puedo comparar esos sedimentos con lo que encontré en los granitos y puedo encontrar una correlación directa con ese análisis en los núcleos, ¿cierto? Entonces digo, si pareciera que todo lo que yo tengo registrado en mi cuenca está asociado con los granitos que tengo en la zona aledaña. Siguiente. Edades de metamorfismo. Siguiente. Entonces, si voy a hacer, por ejemplo, voy a coger granulitas y granulitas, si yo ya quiero ir por el evento metamórfico de alta temperatura, entonces me voy a ir por el crecimiento, ¿cierto? Por las zonas de crecimiento metamórfico. Entonces, ya no me voy al centro, sino que me voy a los alrededores. Siguiente. Entonces voy a hacer dataciones ahí donde identifico que es la zona del crecimiento metamórfico. Siguiente. Pero puede que yo quiera ver proveniencia en esas granulitas. O sea, quiero ver quién son unas metapelitas y están en metamorfismo en fase granulita, y entonces yo puedo tratar de ver, o sea, lo que estamos viendo es en esta zona en Australia, donde tengo todo a disposición, donde tengo bien datados los basamentos, donde daté bien los sedimentos, donde tengo muy bien datados las rocas metamórficas para armar una historia completa, ¿sí? Que eso todavía en Colombia estamos lejos de hacerlo, pero esa es la filosofía. Entonces ustedes pueden hacer el análisis de proveniencia en una roca metamórfica. Siguiente. Entonces, en esas granulitas lo que van a encontrar, estos son el comparativo con todos los zircones detríticos y exactamente con el pico del metamorfismo, y mire que coincide con lo que vimos en las rocas sedimentarias del principio. Siguiente. Bueno, siguiente. Pero también en estas granulitas se encontró que hay otro pequeño pico del metamorfismo a 1500, que también lo vimos reflejado en las rocas sedimentarias. Siguiente. Y siguiente. Entonces, lo que vemos parece que dos picos del metamorfismo diferentes, uno hacia 1500 millones de años y otro hacia 500 millones de años, pues de alta temperatura, y ya pues con el resto, esta sería la trayectoria, estos son los picos y esta sería la trayectoria ya pues en el proceso de exhumación. Siguiente. Esta pasemos la siguiente, ya, la anterior. Entonces vamos a ver todo esto en el contexto de Australia. En el contexto de Australia tenemos aquí todo el complejo metamórfico. Esto es lo que se ha determinado como el margen continental ordovícico. ¿Qué es lo que me dice a mí tener una roca en fase granulita? ¿Qué ambiente tectónico estoy pensando? Uno cuando ve las rocas metamórficas se puede ir por diferentes series, ¿cierto? Y las diferentes series del metamorfismo le está diciendo a usted, si usted ve metamorfismo en fase granulita, lo más seguro es que usted tenga una colisión de tipo continente-continente, ¿cierto? Entonces, si tenemos registros de granulitas y esto se ha datado que es del ordovícico, entonces va a coincidir muy bien con el posible choque
que registra todo lo que hemos visto hasta ahora de más o menos 500 millones de años, ¿cierto? Listo. Y aquí vemos evidencia de un rifteamiento que puede estar asociado a los procesos de rifting que se dieron desde el precámbrico hasta el paleozoico. O sea, estamos formando supermasas de continentes, entonces en el precámbrico ya vimos que se formaba Rodinia, que es hacia finales del precámbrico, después se da un rifteamiento y después se vuelve a dar un supercontinente que viene a ser Pangea, ¿cierto? Y el breakup de Pangea ya me va a dar Gondwana, etcétera, etcétera. Siguiente. Listo. Entonces, esos picos que se han venido mostrando están muy asociados a lo que se observa en África, ¿cierto? O sea, tenemos Australia con unos picos que correlacionan muy bien con su geología regional en Australia, pero cuando este es Australia, en la Antártica no se ve tan claro, pero hacia la zona de Sudáfrica vemos los mismos picos. Entonces, lo que se propone con eso es que, digamos, pues que ya cuando se da el breakup de Pangea, pero antes del breakup de Pangea, o sea, ya sea el Triásico, pues Permotriásico es Pangea y después del Triásico es el rifteamiento, todo ya había quedado registrado entre la historia del este del África y Australia. Listo. Entonces, lo que les acabo de mostrar es la potencia que tiene uranio-plomo de determinar los diferentes eventos, pero si estamos hablando en rocas sedimentarias, que es como la zona donde se acumula toda la basura geológica o la información geológica, entonces nos permite concatenar todos esos procesos con todos los eventos que están en sus alrededores, y cuando logramos hacer eso en comparación ya entre supercontinentes, permite identificar por qué las historias, o sea, por qué eso necesariamente estuvo junto en algún momento del tiempo geológico, ¿sí? Esa es pues como la filosofía de esta parte. Y seguimos ya con termocronología detrítica. Listo. Entonces, pasando a temperaturas menores, ¿cierto? La aproximación va a ser más o menos la misma. No sé si se hace necesario que les dé unos principios de huellas de fisión para que me puedan entender otros conceptos. Entonces, huellas de fisión antes. Listo. Entonces pasemos paremos en esta, déjala abierta y vamos a la primera que decía termocronología. No, Circumfission Track. Ya Víctor les mostró algo, pero necesito unos conceptos importantes para ustedes, pero entonces vámonos para acá, vámonos desde acá. Listo. Entonces, vamos a escoger dentro de todos estos termocronómetros que vimos rápidamente unos, que fue argón-argón y potasio-argón, ¿cierto? Que todos esos se basan en separar los minerales, y lo que es argón-argón y potasio-argón, lo que queremos es jugar con la temperatura hasta que se salga ese gas noble de ahí, ¿cierto? Ya cuando hablamos de Circumfission Track y Apatite Fission Track, entonces lo que estamos viendo es qué le sucede a los apatitos y a los zircones durante el decaimiento isotópico, ¿cierto? Entonces el decaimiento isotópico hace que se genere como unas cicatrices en la estructura cristalina. O sea, se llama un daño en la estructura cristalina, se da un proceso de ionización, un desplazamiento electrostático que se ve reflejado como en una huella, y por eso es que el método se llama huella de fisión. Siguiente. Bueno, entonces la formación de esas trazas es una función lineal del decaimiento del uranio 238, ¿cierto? Entonces lo que queremos ver, el método se basa en contar trazas, ¿cierto? Contar cuántos daños cristalinos tiene ese cristal. Y la de la muestra es determinada por la densidad de trazas y la concentración de uranio. Listo, entonces en trazas de fisión vamos a hacer aquí ya cosmogénicos, como ya lo habíamos visto, lo voy a sacar de acá. Y entonces concentrémonos tanto en Circumfission Track como en Apatite Fission Track, ¿cierto? Entonces ya habíamos dicho que los daños
por decaimiento en la estructura cristalina en el cristal, se expresa en forma de huellas y lo que vamos a hacer es un conteo. Listo. Siguiente. ¿Cómo se observan esas huellas? Entonces esas huellas, miren que se observan como cometicas, ¿cierto? O sea, lo que vamos a hacer, y ya les muestro el procedimiento rápidamente, es cómo hacemos para que esas huellas queden ahí. O sea, si usted vio un zircón, obviamente no va a ver las huellas, pero usted tiene que hacerle un procedimiento para que las huellas queden expuestas en la superficie. Siguiente. Listo, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Ah, bueno, esto es publicidad política pagada, pero todo lo que hizo Víctor lo hizo en el laboratorio de paleomagnetismo de la Universidad de AFIT. Yo no sé si él les contó sobre el laboratorio, pero el laboratorio pues tiene el Capabridge, el laboratorio tiene el horno para hacer para meter las rocas y hacerlas a diferentes temperaturas para rocas duras, o para rocas sedimentarias tenemos un desmagnetizador por campos alternos y tenemos un magnetómetro. Entonces, una preguntita, ¿esos métodos son muy costosos? ¿Cuánto cuesta? No, realmente lo costoso es tener el laboratorio, ¿cierto? Nosotros cuando tuvimos un proyecto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Colciencias, ellos identificaron cada escuela de geología o ingeniería geológica y definieron cuál era el perfil o en lo que se venían desarrollando cada uno, ¿cierto? Entonces EAFIT contaba con un incipiente laboratorio de paleomagnetismo y tenía un laboratorio de termocronología en su momento bueno para el momento. Entonces con esa convocatoria lo que hicimos fue montar y poner a punta los dos laboratorios. Entonces este laboratorio que nosotros tenemos es el mismo laboratorio que tiene la Universidad Joseph Fourier, o sea, estamos intercalibrados, tenemos el mismo microscopio, tenemos todo. Y en el laboratorio de paleomagnetismo pues se han hecho estandarizaciones con la UNAM y con la República Checa, que fue quien nos ha vendido la mayoría de los equipos. Listo, entonces el costo y eso también es para ustedes, para que cuando quieran hacer proyectos, lo que hicimos con ese proyecto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Colciencias fue formar la Red Nacional de Laboratorios de Geociencias, que quiere decir que hay una movilidad académica entre los diferentes laboratorios y que los costos son diferentes. Hay costos por cooperación, por investigación, sin cooperación o por consultoría, ¿cierto? Entonces, normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Hacer trabajos en cooperación. Entonces, muchas veces el investigador principal puede asumir parte de esos costos, ¿sí? Entonces, pues puede salir desde gratis hasta con un precio que sea el procesamiento, pues porque a veces hay que pagarle a una persona que ayude el procesamiento de las muestras, pero en general no son costos muy elevados. Una muestra de huellas de fisión con mi apoyo, pues que voy como coasesora del trabajo, puede estar costando alrededor de unos 200 euros, 150 a 200 euros. Listo. Pero si lo va a hacer completo le vale 1000 euros. Y lo mismo en paleomagnetismo puede estar, si digamos que ya son costos también muy económicos pues para investigación. Entonces están bienvenidos yo soy la coordinadora de la Red Nacional de Laboratorios, entonces yo lo que hago es recibo pues alguien está interesado, entonces yo le digo, en la UIS tienen esto, en la Nacional esto, en tal parte tienen esto, en cada universidad que tienen, y yo te puedo hacer el contacto y ya lo que sigue es cómo negocian con el director. Bueno, entonces, ¿qué tiene el laboratorio de huellas de fisión? Tiene un microscopio de luz transmitida y reflejada, pues eso es un muy buen microscopio, pero ustedes ven que aquí tiene algo que se llama un sistema automatizado XY, ¿cierto? Lo que permite eso es hallar las coordenadas precisas de los zircones que usted va a datar. Y tiene una tabla digitalizadora que le permite entrar esas coordenadas, una cámara digital y un computador. Listo. ¿Cómo es el proceso? Nosotros trabajamos, la técnica la trabajamos por el método de detector externo. ¿Y qué significa eso? Significa que vamos a hacer el siguiente procedimiento. Este es el zircón ya tiene unas trazas ahí, ¿cierto? Que son trazas espontáneas. Entonces, todo esto vamos a dividirlo en que hay un ρS que se llama traza espontánea y hay un ρI que se llaman trazas inducidas.
La edad la vamos a calcular con base en la cantidad de trazas espontáneas e inducidas. Listo. Pero ¿cómo hacemos? Tenemos los zircones, vamos a coger esos zircones y vamos a hacer un montaje que ahorita se los muestro, pero se montan en si son zircones, se montan en un teflón, y si son apatitos, se montan en una resina. ¿Listo? Entonces usted ya montó todo eso. Lo primero que hace es hacer un proceso de lijado, de pulido, y ese proceso lo que hace es quitar la irregularidad de los cristales y dejar una superficie completamente pulida. Entonces primero pulida. Después de que se expone esa superficie, siguiente, bueno, antes de ese proceso usted pulverizó, tamizó, generó pues usted ya saca la malla que necesita, va a retener entre 100 y 200 micras, pues los cristales que estén en eso. Siguiente, todo eso está en EAFIT. Después coge todo eso y lo mete en el separador magnético, también lo tenemos en EAFIT. Usted lo que va a separar es, depende de los amperajes y de la inclinación del separador magnético de Franz, usted separa la fracción magnética, la no magnética, y dentro de los paramagnéticos cuáles quiere, si va detrás de olivinos o si va detrás de algo específico. O sea, en EAFIT podemos hacer la separación de cualquier mineral, para cualquier método. ¿Listo? Siguiente. Discúlpame. Quería contarles que normalmente en los laboratorios lo que hacen es, después de que tienen concentraron todos los minerales pesados, por ejemplo, donde está el zirconio y el apatito, y pueden utilizar una química para sacar por densidades zircones y apatito. Nosotros usamos en muy poquitas ocasiones esos líquidos, porque esto es todo de Grenoble, porque hacemos separación por densidades por batea. Nos ha funcionado muy bien, pero habrá litologías que son más difíciles, pero en general tenemos al bateador número 1, es un técnico que es tremendo bateador y nos ha funcionado súper bien. Siguiente. Wilton baila reggae, yo creo. Siguiente. Entonces lo que vamos es a buscar apatitos que tienen densidades entre 3.1 y 3.3 y zircones. Miren que los apatitos son, pues uno pensaría que son muy fáciles de distinguir, son un poquito complejos, pero siempre son como barrilitos, como achataditos, ¿cierto? Los zircones tienen la diversidad que ustedes quieren. Entonces este es un indicador de que hay zircones rosados, hay zircones amarillos, hay zircones de todo, y cuánta variedad hay, cuánta cantidad de uranio distinta hay. Siguiente. Bueno, entonces lo que les había dicho en la anterior, bueno, esta es el montaje que hacemos. Sí, devuélvete por favor. Este es el tipo de resina que usamos para apatitos. Siguiente. Y el otro es el tipo de resina, el tipo de teflón, un tefloncito que es de este estilo, donde se ponen todos los zircones. Siguiente. Listo, entonces ya pulimos, ya tenemos un cristal totalmente homogéneo, y lo que vamos a hacer es un ataque químico para que esos defectos que tiene el cristal se ataquen, para que revele las trazas. O sea, nosotros queremos ver las trazas es por medio de un ataque químico. Siguiente. Ese ataque químico es de dos formas. Si es en apatitos, ustedes van a ver siempre los artículos que es con este ácido por 20 segundos a 21 grados. O sea, usted no ataca más de eso. 20 segundos y lo que se atacó, se atacó. Y eso ya les va a importar mucho, porque como el ataque químico se da por 20 segundos, usted puede encontrar, usted puede tener trazas espontáneas iguales a 0 o trazas espontáneas mayores a 0. ¿Cierto? En el caso de apatitos, lo que se reveló, se reveló. Si no se reveló nada, bien. En el caso de zircones, siempre las trazas espontáneas tienen que ser iguales, tienen que ser mayores que 0. Es decir, usted empieza a hacer el ataque y usted tiene que ver que se revelaron trazas. Usted no para hasta que se revelen trazas. ¿Listo? Siguiente. Siguiente, esta es la formita típica, déjalo ahí. Sí. Bueno, lo que hace es que como vamos a empezar un ataque, se va formando una especie de cono que cuando se utiliza el microscopio lo que se ve es como una especie de cometica. Siguiente. Entonces estas son las trazas. Normalmente se ven de este estilo, ya cosas como esta ya no es una traza. Entonces yo lo que hago cuando empiezo a bueno, yo soy la coordinadora del laboratorio de termo,
Cuando tengo una intercalibración, pues yo tengo que enseñarle al estudiante qué es traza, qué no es traza, cómo hace el conteo, etc. Siguiente. Listo. Entonces, en circones dijimos, sí o sí tiene que haber trazas. Yo tengo que atacar hasta que tengamos trazas. Normalmente uno considera que está bien atacado cuando encuentra una densidad, pues ya usted encuentra trazas reveladas y las trazas llegan a una dimensión de más o menos 14 micras, ¿cierto? En este caso usted dice, no, eso está muy incipiente, eso hay que seguirlo atacando. En este caso, si el circón está zonado, usted puede tener un lado muy atacado y un lado menos atacado, o usted se le olvidó parar el horno y se sobreatacó. Entonces tiene que volver a empezar el proceso, volver a pulir y volver a atacar. O sea que usted aquí difícilmente puede contar. Si ustedes se imaginan cómo es el conteo, ustedes han hecho conteo de granos en sedimentarias o conteo en ígneas o... Listo, entonces esto es lo mismo, usted siguiente, creo que sigue. Bueno, antes de eso, lo que les quiero mostrar es que el tiempo del ataque químico puede ser entre 5 y 10 horas, 15 y 30, 40, 60 y nosotros hemos hecho ataques hasta 100 horas. O sea que el proceso es largo. Listo, y eso va a depender del contenido de uranio y de la edad. ¿Por qué es que ustedes creen que si usted tiene un circoncito precámbrico, por qué se imagina que va a tener más trazas? Por la edad, ¿cierto? O sea, la edad hizo más daño en el cristal y usted tiene un montón. Pero si usted tiene unos circones volcánicos, seguramente usted va a tener menos densidad de trazas. Eso es súper importante. Entonces el ácido lo que hace es como revelarlas. Las revela. Están ahí presentes y las colora de alguna manera. Eso, las pinta. Y se van revelando como en un mismo tiempo, porque donde empiezan a aparecer, por ejemplo, a los 10 segundos y sigue o no, ya qué hace. No. En circones no es cuestión de segundos, es cuestión de horas. En apatitos son 20 segundos y ya. Aquí es cuestión de horas. Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando está haciendo el ataque es ir revisando las muestras. Usted dice, voy a dejarlo 5 horas. Normalmente usted dice, me voy por 5 horas de una y empieza a ver que se ataca. Entonces dice, ve, ya estoy obteniendo trazas, entonces voy a dejar las 5 horas más y reviso. Pero ya van 10 horas y usted ya ve muchas trazas, usted dice, no, la dejo una horita más, otra horita más, ¿cierto? No se va a ir por 10 horas porque seguramente va a sobreatacar. ¿Cuál es el problema entonces cuando usted está trabajando termocronología para proveniencia? Pues porque aparecen. Entonces, si va a hacer eso, usted puede tener muchas poblaciones. Entonces, lo que va a hacer es un montaje para un rango de poblaciones, digamos del precámbrico al paleozoico, va a hacer un montaje del Cretácico, por ejemplo, y va a hacer otro para el Cenozoico. Ustedes no saben qué rocas que hay ahí, pero como usted vio la literatura y vio su contexto, usted dice, pues yo creo que ahí está aportando desde el precámbrico hasta el Cenozoico. Entonces, lo que decide es montar muchos circones o apatitos, muchos acá y muchos acá, con diferentes tiempos de ataque. ¿Por qué? Porque usted quiere ir revelando diferentes poblaciones. Entonces dice, voy a dejar estas 5 horas y revisa y dice, ay, yo tengo unos tantos circones que ya están revelados y si los sigo atacando, se me van. Después dice, no, ya no me importa en este montaje que se me sobreataquen unos porque quiero otra población y aquí ya no me importa que se me sobreataquen muchos, pero quiero ir por la población más joven. Lo mismo que está ahí. Exacto. Listo. Entonces, el proceso de termocronología detrítica es mucho más dispendioso porque usted lo que tiene que hacer es lograr contar 3 montajes y que esto le dé más o menos 100 granos. Lo que él hizo Víctor, Víctor, claro, él está mostrando muchos resultados, pero muchos de los resultados son producto del grupo de profesoras que ya se jubilaron. Entonces él lo que hizo, él llegó en un muy buen momento en el que se dijo, ya, tenemos toda esta información y nadie la ha analizado en profundidad. Entonces él no tuvo que hacer las dataciones de detríticos, ya las había hecho una profe en los 90s, o sea, era información que se había quedado ahí. Y entonces él no le tocó hacer todas las dataciones, todo el paleomagnetismo en las rocas sedimentarias. Él analizó y reprocesó, pero él sí hizo todo lo del COMBIA. Pues su trabajo de pregrado fue en el COMBIA. Lo otro fue coger los datos de las profes que se jubilaron y organizarlas, ¿cierto?
pues porque claro, eso ya en un tiempo de pregrado es imposible, pero así sumando esfuerzos, pero él sí, pues obviamente guiado con todo el grupo, él logró todo eso, pues porque todo el mundo aportó. Entonces, en este caso, usted lo que tiene que hacer es tantos montajes y para lograr una estadística, pues usted tiene 100, 90, 80, listo. Entonces a Víctor en muchos casos le tocó eliminar poblaciones porque es que tenía en una roca sedimentaria 10, no podía hacer más cosas, pues no tenía cómo. Entonces el procesamiento de él fue también un reproceso de eso. Listo, entonces ya tenemos esto, siguiente. Y es siguiente, pasémoslo, listo. Llegamos al método detector externo. ¿Qué es el método detector externo? Ya hice el montaje, ya lo pulí, ya lo ataqué, ya tengo reveladas las trazas en superficie. Le voy a poner un detector que puede ser una mica blanca, puede ser un material sintético que se llama Kapton, pero es muy costoso. Nosotros lo que hacemos es, compramos una mica grande y hacemos pedacitos chiquitos. Este montaje es más o menos de 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Y este es más o menos de radio de 1 centímetro, listo. Y entonces lo que hacemos es ponerle la mica encima, listo. ¿Qué hacemos nosotros ya cuando tenemos todas esas muestras? Y les tengo que explicar cómo funciona el paquete de irradiación. Vamos a colocar en el top, la base, un vidrio. Le vamos a llamar vidrio dosimétrico. Listo. Después ponemos una muestra estándar. ¿Qué es lo que es un estándar? Una muestra estándar es una muestra reconocida mundialmente que tiene una edad que en casi todos los geocronómetros es una edad muy similar. ¿Qué roca puede usted tener eso? Que la edad de cristalización sea igual a la edad de depositación con la edad de paso por las isotermas. O sea, ¿qué roca le puede dar a usted esa opción? Volcánico. Una roca volcánica extrusiva. ¿Listo? Una toba. ¿Por qué? Porque usted cuando generó el magma, usted lo sacó, los cristales se formaron, se depositaron y se enfriaron casi que simultáneamente, pues en términos de años, pero no, nada en el tiempo geológico. Entonces los estándares en general, estos estándares normalmente son tobas, entonces son TAF, o pueden ser cenizas volcánicas. La ceniza también es un muy buen estándar, usted coge y hizo la erupción volcánica, se depositó y prácticamente cristalización con enfriamiento, con todo es lo mismo. Listo, entonces tenemos un estándar. Después usted coloca las muestras que usted no conoce, o sea, estos paquetes de radiación pueden ser más o menos de 15 muestras. Y al final vuelve a poner un vidrio y vuelve a poner un estándar. Tin, 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 tin. Todo eso va con cada muestrica, aquí se ve como cada cristal, pero en general es el tefloncito con todos los cristales cubierto por una moscovita. Siguiente. Entonces aquí está Matías, que es el profe alemán que trabaja en Francia, que es el que Víctor dijo que era también su profe, con quien tenemos todo el proceso de intercalibración, y lo que estamos haciendo es cogiendo el montaje, esto es una mica, poniéndoselo, le ponemos una cinta y ahí queda el sanduchito. Pues no es un sándwich, es el pan y la mortadela. Entonces ya usted forma todo el paquete de irradiación. Siguiente. ¿Qué hacemos después? O sea, ¿qué hacemos en EVAFIT? Todo hasta ahí. O sea, yo ya mando el paquete de irradiación completo. ¿Listo? Y cuando lo mandamos a Grenoble, lo mandamos al reactor nuclear de Múnich, lo que van a hacer ellos es hacer una irradiación con neutrones termales que va a pasar por todo el paquete de irradiación. O sea que se busca una zona en el reactor nuclear que permita una afluencia. Una afluencia quiere decir el número de neutrones por una densidad de área, pues, o sea, la densidad de neutrones. Bueno, les cuento, con esto del proyecto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Servicio Geológico también fue beneficiario de conformar una serie de laboratorios. El Servicio Geológico ahora realmente es 1A en casi todos los servicios. Tiene el mismo laboratorio de huellas de fisión de nosotros,
no tiene paleomagnetismo, pero tiene espectrómetro de masa para análisis de aguas por isótopos de oxígeno, de carbono, etc. Tiene carbono 14. Tiene un SRIM, o sea, también hace ya geocronología, uranio plomo, o sea, porque ya el servicio geológico y las dataciones en Colombia va a avanzar es porque ellos están con toda, o sea, tienen casi todo el combo listo. Y además... Eso es como Marta Calvache. No, eso es diferentes, hay diferentes estancias, pues ahí lo maneja Mari Peña, todo lo que tiene que ver con termo, con aguas, con isotopía, y el de SRIM también lo maneja ella, y Marta no maneja ninguno, que recuerde en este momento, porque son químicos lo que lo manejan. Bueno, entonces ellos tienen todo, además tienen un reactor nuclear. Y ese reactor nuclear fue un reactor de investigación que regaló Alemania, la agencia por la investigación Alemania, y la regaló y funcionó súper bien, y Colombia era líder en técnicas que necesitaban el reactor nuclear, y si no estoy mal, en el gobierno de Belisario se apagó. O sea, él dijo, no, sostener ese reactor es muy costoso, y lo apagó. Apagarlo fue un error muy grande, porque volverlo a prender ya ha llevado más o menos 20 años. Pero con este proyecto se compró una nueva fuente gamma, se está haciendo todo el proceso, y lo que se espera es que el reactor empiece, o sea, el reactor ya funciona, el reactor funciona para huellas de fisión, nosotros ayudamos a preparar estándares, etcétera, todo viene funcionando, pero la licencia ambiental es muy compleja. Entonces, si todo sale bien, yo le pongo 1 o 2 años, el servicio geológico queda con su laboratorio de huellas de fisión, su reactor al lado, en el reactor se hace más técnicas, pero pues, o sea, eso sería eso es casi único en el mundo, pero pues esperemos que todo funcione bien. Pero el reactor es súper bello, es un reactor pequeño, sino que ya hay gente de la sociedad civil que dice que pone en peligro a la zona, pero eso tiene todos los cuidados ambientales. Vamos a ver qué sucede. Siguiente. Este es el reactor de Múnich, entonces lo que se busca en el reactor normalmente está en un tanque con agua, y lo que se busca es la posición en el reactor donde va a encontrar la fluencia que necesitamos. Siguiente. Bueno, ¿cómo son las irradiaciones que nosotros hacemos? En los artículos que ustedes leen tiene que ir toda esa información. Entonces, para patitos necesitamos entre 6.5 y 7 minutos con una fluencia de neutrones por centímetro cuadrado. En circones por 55 a 60 segundos con esta fluencia. ¿Por qué es diferente circones y apatitos? Porque el zircón tiene más uranio, ¿sí? Entonces necesitamos menos tiempo. Listo. La idea es que el reactor del servicio geológico funcione con estos parámetros. Listo, entonces, ¿qué hace el detector, cierto? El detector, tenemos ya algo que hemos hablado, trazas espontáneas. Y les había dicho que la edad está en función de las trazas espontáneas y las trazas inducidas. La fisión inducida del uranio 235 en los granos me va a grabar lo que le falta al cristal por decaer, ¿cierto? O sea, usted lo que va a hacer es grabar esa fisión inducida en la mica. Entonces, lo que tenemos que hacer es después revelar la mica. O sea, ya habíamos revelado los cristales, ya le pusimos un detector, lo mandamos a irradiar, en Grenoble reciben las muestras de nosotros, se esperan a que no queden radioactivas y nos las envían. Siguiente. Entonces, el tipo de muestras que nosotros hacemos es un vidrio normal, como de una sección delgada, montamos las muestras, y como eso tiene una imagen espectral, lo que hacemos, este es el sistema de coordenadas, para eso era que necesitábamos el microscopio con la platina, con todo esto, decimos, este es el 00, y vamos a hacer el conteo aquí, y lléveme a esa posición exactamente en su imagen espectral, ¿sí? Entonces esto es lo que tenemos el grano, y miren que esta es la forma del grano, y aquí está la forma en la mica. ¿Listo? Siguiente. Listo, entonces, ¿qué datamos? Lo mismo que el uranio plomo, datamos los 20 mejores granos si es una roca cristalina. Listo, entonces eso es chévere, usted monta 50, 100 granos y escoge los más bonitos, los datables, los que no estén quebraditos, etc. Pero si es una roca sedimentaria, usted no puede escoger formas, usted no puede escoger el bonito, el feo, porque ya habíamos visto que usted puede tener diferentes formas de cristales. Entonces usted ahí data todo lo que pueda,
ojalá en forma aleatoria con 100 granos. 100, 90, 80, 50, nunca 20. ¿Listo? Entonces, miren que esto es lo que vamos a ver en el microscopio. En el microscopio usted le pone, pues tiene en los oculares una rejilla y entonces usted empieza, taca, 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 pues cuenta todas las trazas que tiene ahí. Y lo mismo hace en la mica. Siguiente. Listo, entonces, por ejemplo, yo voy a hacer el área de conteo el área de conteo es esta, el microscopio le va a decir, usted contó esto, pues váyase a esta zona, ¿cierto? Eso es lo bueno de tener, porque usted solo ubicarse entre tanto zirconio en la zona, entonces no estaría seguro de cuál es el lugar que usted está contando. Tiene que ser lo mismo. Miren que es importante que la zona coincida, porque usted contó aquí y se fue después a contar acá, esta zona no corresponde con esta, la densidad de trazas es distinta, porque aquí hubo un zonamiento por el contenido de uranio. Siguiente. Así se ven las trazas, entonces hay cosas raras como esta, seguramente no se cuenta, etc. Siguiente. Habíamos dicho, en zircones, no, si no hay trazas espontáneas, no importa. En apatitos no importa, en zircones sí importa, usted tiene que tener trazas. Listo. Siguiente. ¿Qué granos no cuenta? Entonces hay, bueno, esto tiene otra cosa y es que ustedes saben que los zircones tienen un eje alargado. ¿Cómo se llama ese eje? Pues ese eje de simetría, ¿cierto? Ese es el eje C. Listo. Entonces toda la técnica está basada en las trazas que se revelan paralelo al eje C. Ustedes dicen, pero ¿cómo hago yo para montar los granos y sé el eje C? Sí, es difícil, pero la técnica es para eso. Entonces, entonces usted tiene, este es el eje C y lo que usted va a datar son las trazas a lo largo de este eje. Si son volcánicos, si son bien formados, usted pues más o menos sabe que está datando así. Pero si son sedimentarios, si son redondos, usted no tiene ni idea. Bueno, el problema es que si usted tiene las trazas formadas a lo largo del cristal y es perpendicular al eje C, pues usted va a ver es como unos puntos. Usted no está viendo trazas, sino unos puntos y está omitiendo un montón. Entonces va a haber cosas como esta. Entonces ese tipo de granos no se cuentan. O granos que tienen demasiadas fracturas tampoco, porque el ácido atacó muy fuertemente por esa zona, entonces los quita. Siguiente. O cosas así como el anterior totalmente casi corroído, pues aquí usted qué va a contar, usted sería taca, 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 pues no alcanza. Listo. Siguiente, siguiente. Esta es, siguiente, la fórmula va a tener 1 sobre el decaimiento isotópico con un montón de valores y este cosito churumbelito aquí se llama el factor Z. El factor Z depende de cada observador. Es como su licencia de conducción. Si usted no saca ese Z bien, usted no puede seguir contando, usted no es apto. Usted puede tener un defecto en su ojo, tiene punticos en el ojo y lo que cuenta son sus punticos, bueno, cualquier cosa de ese estilo. Entonces el Z, el factor de calibración Z, siempre está en los artículos y le va a decir a usted, usted hizo el conteo, comparado con varios investigadores, su conteo está aceptable. Bueno, entonces aquí hay varios factores. La afluencia de los neutrones, que lo vamos a obtener contando los vidrios dosimétricos. O sea, los vidrios dosimétricos son unos vidrios que tienen un contenido de uranio y tiene ya unas trazas. Entonces usted porque a ese también le puso micas. Entonces usted lo que va a mirar es si la afluencia, o sea, cómo fue la irradiación por neutrones termales. Entonces esto lo cuenta el investigador. Por aquí esto está dado, aquí hay unas cosas que ya le dan. La densidad de trazas espontáneas inducidas es lo que usted cuenta en el grano o en la mica, y la edad de un estándar, ¿cierto? Usted cuenta un estándar y saca un factor Z y usted dice, listo, tengo permiso para contar. Siguiente. Siguiente. Bueno, el anterior lo que quiere decir es que este es un Z con diferentes analistas y entonces le dice a usted, tiene su valor entre estos valores, entonces usted sigue contando. Siguiente. Bueno, los estándares. Normalmente los estándares que están en la literatura son TOBAS, como habíamos dicho, rocas volcánicas. ¿Qué notamos aquí? Que los estándares, no hay estándares para rocas muy jóvenes, ¿cierto? Casi todo es, pues está más allá
de 16 millones de años. ¿Qué plan tenemos en EAFIT? Las profes que ya se jubilaron, Gloria Sierra y Gloria Toro, trabajaron sus trabajos de maestría y doctorado en la formación IRRA. Y la formación IRRA es una roca, pues un conjunto de rocas volcánicas de más o menos 6.1 millones de años. Entonces Gloria Sierra le hizo paleomagnetismo y con reversas encontró que la edad era 6.1 millones de años, y Gloria Toro hizo huellas de fisión en zircones y le dio 6.1 millones de años, y nosotros hicimos apatitos y nos dio 6.1 millones de años, y así sucesivamente. Entonces nos falta uranio plomo y pensar en que tenemos un in-house estándar, es decir, un estándar propio de Colombia que permita datar cosas, pues que sea más correlacionable con cosas más jóvenes. Siguiente. ¿Cómo se muestran los datos? Ya Víctor les mostró, pero en general uno puede mostrar los datos en forma de radial plot. Pues lo que quiere decir es que usted va a tratar de separar diferentes poblaciones, y cada población va a estar distribuida pues a lo largo de un radio de estos, ¿cierto? Aquí le va a decir cuál es el error. Entonces aquí hay rocas, pues esta es una misma población que tiene errores de diferentes grados, y eso puede ser, esto es una misma muestra, usted contó la misma muestra, muchos granos, y entonces usted lo que quiere sacar son diferentes poblaciones. Entonces aquí sacó 1, 2, 3, 4, y esas mismas poblaciones usted las puede hacer en un histograma de frecuencias y sacar los picos. ¿Listo? Siguiente. Bueno, si es un estándar o si usted está datando una roca ígnea, pues usted espera que la dispersión no sea muy grande, ¿cierto? Usted espera cosas como estas. Entonces aquí son dos estándares con una distribución modal pues muy buena. Siguiente. Listo, aquí hay un concepto de algo que es trazas que están allá confinadas, que no las veo en superficie. Entonces, cuando usted quiere hacer, bueno, hasta aquí todo se ha basado en cantidad de trazas y hallar una edad, pero vamos a ver que hay paralelo a esta técnica algo que se llama longitud de traza, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? A usted no le importa tanto cuántas trazas tiene, sino que le importa la longitud de la traza. Eso es un método muy importante en apatitos, ¿cierto? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando usted tiene trazas confinadas y quiere aumentar la cantidad de longitudes de trazas, lo que hace es una irradiación con californio para mostrar en superficie más trazas que puedan ser medidas en su longitud. Siguiente. Normalmente una traza va a ser alrededor de 14 micrones. Siguiente. Bueno, entonces este es el concepto que necesito para entender lo que es la longitud de traza. Resulta que usted tiene su cristal inicial y a lo largo del tiempo geológico su cristal va teniendo los daños en su estructura cristalina, ¿cierto? Pero cuando pasa por una cierta zona, lo que puede suceder es que esas trazas que se habían formado pasen por una zona de borrado parcial. Y esto es lo que vamos a llamar partial annealing zone. Entonces muchos de los artículos que ustedes van a analizar van a referirse a la paz, ¿cierto? ¿Qué tiene usted aquí? El evento del calentamiento, y le va a decir, vea, la longitud inicial de las trazas era de 17 micrones, ¿cierto? Y usted depende del evento y el número y la cantidad de años, usted puede ir borrando esas muestras, puede ir borrándolas, y usted las puede borrar totalmente. Listo. ¿Por qué es tan interesante esto en una cuenca sedimentaria? Entonces volvemos a Magá. Y yo les voy contando todo esto pues porque ya es lo que hemos hecho en Amagá, ¿cierto? Usted tiene una cuenca y entonces usted empieza a depositar ahí una cantidad de zircones y apatitos, pues muchas cosas, pero vamos detrás de zircones y apatitos. Y resulta que los apatitos entran a su zona de borrado parcial más o menos a 120 hasta 75 grados centígrados. Entonces, puede ser que lo que nos sucedió con Amagá es que hicimos Apatite Fission Track y las edades de esos apatitos nos dio
que había del Paleozoico, del Triásico y del Cenozoico. Entonces, ¿qué les dice a ustedes eso? Usted analizó una roca sedimentaria donde las edades que encontró son las edades que usted cree que es el basamento que tiene alrededor, ¿cierto? Los orógenos que aportaron. Y dijimos que a veces usted puede resetear el sistema cuando pasa por esa por esa zona de borrado, ¿cierto? Entonces, si en Amagá tenemos la señal de los orógenos, quiere decir que esos sedimentos, vamos a pensar que los sedimentos se depositan y a medida que va habiendo subsidencia térmica, tectónica, lo que sea, va aumentando la temperatura. Si la secuencia sedimentaria no se borró, no se reseteó, quiere decir que usted va a tener la señal de los orógenos circundantes. O sea, es súper chévere. O sea que AFT, AFTA es una marca registrada de una empresa privada, pero nosotros el AFT es Apatite Fission Track, pero si lo ven AFTA no importa, es lo mismo, pero registrada por Geotrack. Bueno, entonces usted obtuvo eso y nosotros dijimos, súper chévere, Amagá tiene toda la historia de proveniencia, o sea, usted tiene los zapatitos, los analizó y dio las mismas edades similares a zircones y ha dado las mismas edades parecidas a uranio plomo. Entonces quiere decir que la secuencia sedimentaria no se profundizó lo suficiente para borrar ese registro. Entonces, ¿Amagá es madura o inmadura diagenéticamente? Pues una secuencia que se profundizó mucho o no. No. Entonces ya dijimos, Amagá es inmadura. Y entonces ya dice uno, bueno, con ustedes no alcanzo a verlo, pero hay algo complementario con esto, complementario al AFTA, que es el porcentaje de reflectancia de la vitrinita, ¿cierto? Pero eso lo vimos en Petróleos. Listo. Entonces, en una cuenca sedimentaria, ver la reflectancia de la vitrinita en carbones, por ejemplo, le permite decir a usted si esos carbones se enterraron bastante o no. Y en Amagá resulta que esa reflectancia de la vitrinita está del orden de 0.4. Entonces también le está diciendo que los rangos del carbón en general no pasaron, no fue muy importante. ¿Por qué es importante el AFT en la industria del petróleo? No sé si lo vieron en petróleos, pero en la industria, si usted pasa por la zona de borrado parcial, o sea, usted analiza su secuencia sedimentaria y le dice que eso se reseteó, le puede estar diciendo que esa secuencia pasó por la ventana de generación de gas, ¿sí? Y si es en zircones, por la ventana de generación de petróleo. Entonces, miren que es todo una cantidad de fortalezas que tiene el método. ¿Qué necesitan ustedes cuando están analizando esto? Tienen que reconstruir el periodo geológico en el que esto se depositó y decir, yo estoy en una cuenca, pues les voy a explicar esto para que me puedan entender lo que viene ahora, pero yo estoy en una cuenca en una zona de subducción, entonces mi gradiente geotérmico va a ser un gradiente más o menos normal, 30 a 33 grados centígrados por kilómetro. Usted está en una cuenca muy fría. ¿Cuándo tiene cuencas muy frías? En una zona cratónica, ¿cierto? En un cratón usted tiene cuencas que puede estar alrededor de 40, 50, no, tal vez de 50 a 60 grados centígrados por kilómetro. Y una cuenca muy caliente, una cuenca donde tenga usted ahí magmatismo, pues ahí en un rifting, por ejemplo, entonces usted puede tener 10 grados centígrados por segundo. Entonces, toda esta reconstrucción la necesita usted para poder entender estos datos. Pues a eso vamos. Entonces, cuando hicimos todo lo de Amagá, pues pensamos, esto es una cuenca más o menos en un ambiente en subducción, debe estar alrededor de 33 grados centígrados, Listo. Entonces, de esto sacamos esto más reflectancia de la vitrinita, dijimos Amagá es inmadura, nunca pasó más de 2 kilómetros, ¿cierto? Pero entonces ustedes, si han analizado más Amagá, se dan cuenta que en algunos puntos la reflectancia de la vitrinita en los carbones es de 4. Entonces usted dice, ¿pero por qué? No, pues usted mira y está alrededor, están los intrusivos del Combia, y entonces eso hizo que hubiera un metamorfismo en el carbón y generara un dato anómalo. Lo que vemos, y ahorita se los explico, bueno, tenemos claro el borrado parcial, ¿cierto? Siguiente.
Entonces lo que vamos a ver es que hay un borrado con el tiempo, pero más con la temperatura, o sea, con el tiempo forma y con la temperatura borra. Siguiente. Y sigue, bueno, aquí. Listo, entonces esta es la zona de paz, entonces decimos entre 120 y 75 grados centígrados y esto se traduce entre 2,5 kilómetros a 3,5, ¿cierto? Entonces, por eso es que podemos pensar si está en la ventana de generación de gas o, y la diagénesis es avanzada o no. Listo, entonces, siguiente, ahorita vemos esto. Y siguiente, ustedes pueden tener algo como esto, al anterior, y es que usted tenga en un mismo circonio, en un apatito, diferentes longitudes, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Usted puede tener una historia complicada, usted puede tener una cuenca, pasó rápidamente por la zona de borrado parcial y me alcanzó a reducir parcialmente las trazas y volvió a exhumar y volvió a enterrar. Listo. Subsidencia térmica, exhumación, subsidencia tectónica. Listo, eso es más o menos lo que pensamos en Amacá. Entonces usted puede tener rastros de algo más viejo y la formación de algo más nuevo. Cuando entró por la zona, volvió y se formó y así. Siguiente. Listo, entonces uno puede tener, usted está enterrando y usted puede formar las trazas de, pues que tengan una distribución normal. O usted está exhumando y usted puede tener un sesgo en la longitud de trazas. Siguiente. Bueno, esto lo que quiero mostrarles es que hay una parte de la interpretación que va a depender de lo que usted cogió de la literatura y arme su historia, ¿cierto? Pero aquí hay una cosa muy evidente. Los datos nos dicen, usted tiene un pico muy importante con trazas grandes de 15 micrómetros y otro pico, o sea, es bimodal. Listo. Entonces usted puede interpretarlo de una forma. La curva A le dice, usted depositó, pasó rápidamente por la zona de borrado parcial, después lentamente y ya pasó esa zona, ¿cierto? Entonces usted generó esto y después esto. O usted puede decir, usted pues pasó por la zona de borrado parcial, la exhumó y la volvió a enterrar. O lo mismo, la enterró, la exhumó, la volvió a enterrar y se fue lentamente. O sea, estos datos se dan para que ustedes interpreten de muchas formas. Lo único que sí es cierto es que hay un evento muy rápido, que es este. ¿Listo? Ya, siguiente. El siguiente. Nos quedan como 15 minutos. Sí, siguiente, listo, entonces, dale, siguiente. ¿La siguiente? Sí. Bueno, ¿cuál es la filosofía de todo esto? Siguiente. Entonces, ustedes tienen un macizo cristalino, ¿cierto? O pues ¿qué es lo que hemos venido haciendo con la gente de la Acción Nacional? Yo trabajo con César Vinasco y Sergio Restrepo, que creo que fue profe de ustedes en algún momento. Bueno, él fue profe también de acá. Y con ellos hacemos todos estos proyectos para mirar cómo ha sido el proceso de exhumación en Cordillera Central y en Cordillera Occidental. Y entonces, la aproximación más importante es que uno trata de hacer un perfil vertical para poder entender cuándo ese macizo rocoso fue pasando por las diferentes isotermas. Listo, entonces imagínense que este esbatolito antioqueño iba subiendo, entonces imagínense cómo va a ser la edad en huellas en apatitos, más vieja o más joven, ¿dónde? Se las dejo ahí. Siguiente. Pues ya les voy a responder, pero piénsenla. Entonces ustedes tienen, aquí está la elevación, ese fue el perfil que datamos, ¿cierto? Pues no datamos, que dataron ellos. Y lo que tienen es un evento, aquí tienen una edad, ¿cierto? La edad es que entre 16 y 8 millones de años se dio un proceso relativamente lento, no fue un proceso muy rápido, y entonces esto va a ser lo más viejo, o sea, la zona más de arriba va a tener la datación más vieja y la zona de abajo va a tener la datación más joven. Entonces aquí lo que se hace es tener una relación lineal y dice, vean, estas se comportaron de una misma forma, en menos de 1 millón de años usted subió todo esto
subió todo eso, entonces le dice a usted, esa exhumación fue supremamente rápida, en 1 millón de años, tanto, entonces usted saca una tasa de exhumación. Y esto es lo que llamamos onset de la denudación, que hay un quiebre, ¿cierto? Bueno, pues en tiempo geológico desde aquí a aquí hasta 8 millones de años, usted exhumó lentamente a una tasa tal y después usted tuvo un proceso súper rápido. ¿Listo? Entonces, ¿qué venimos observando en Cordillera Central? En Cordillera Central encontramos que hay muy marcado un pico a 45 millones de años, después a 30, después a 24, después a 12, pero ya hay muchos que ya están expuestos, entonces ya no nos registra los otros, ¿cierto? O sea, ahí lo que nos está registrando es el principio de la orogenia andina, que es a finales del Cretácico y todo el Cenozoico. Listo, cada pulso de exhumación se ve reflejado. Y en Amagá, usando un termocronómetro más sensible que es uranio torio helio, nos muestra como a 4 millones de años. Quiere decir que Amagá se depositó, pues pensamos que se exhumó, se redepositó, etcétera, pero finalmente lo que vemos en superficie es más o menos a 4 millones de años.